Mira, además de todo lo que ocurrió ayer, nos dimos cuenta que hay algo llamado nomofobia, ¿verdad? Que justamente trata de eso, de la fobia de no estar conectado, de no poder contactar con tus redes sociales, de no tenerlos allá en mano. Y por lo visto, en estos últimos años, la cantidad de personas que sufren de nomofobia es gigante y ni siquiera se dan cuenta. Bueno, el problema realmente no pasa por lo que, bueno, nosotros los seres humanos somos, normalmente buscamos tener alguna especie de interés, algo que nos entretenga, algo que nos guste. No, ¿sabés qué necesitamos? O sea, de alguna manera nosotros, hay un ingrediente en el cerebro, hay un químico llamado dopamina, que es lo que de alguna manera te produce placer. No sé qué les produce placer a ustedes, aparte del trabajo fabuloso que hacen en la tele, ¿qué otra cosa les podría, a ustedes en particular, por ejemplo, producir placer? El chocolate. Chocolate, perfecto, sí, produce mucha dopamina. ¿Enrique? Sí, yo también soy recontramente chocolatero. Chocolate o hacer deportes. Los deportes, claro, sí, yo soy muy aficionado a los deportes. Bueno, podría ser, ¿sí me entiende? Uno necesita esa dopamina para vivir. Pero ¿qué sucede? Las redes sociales, que es lo que ayer se cayó y que todo el mundo estaba realmente desesperado porque no tenía redes sociales, no es una... o sea, algo que está en el teléfono no es algo básicamente que es inocuo, que te espera, ¿sí me entiende? Esto está diseñado por la inteligencia artificial para que tú te vuelvas adicta o adicto a las redes sociales. Entonces, básicamente, hay un grupo de ingenieros en Silicon Valley, famoso lugar de este planeta, donde ellos están aprovechando el conocimiento que tienen de lo que a nosotros nos gusta, de lo que vemos, de lo que no vemos. Saben que ellos pueden fijarse cuánto tiempo nuestra pupila, porque hay reconocimiento facial, está pegada a una información, a una noticia, o si bajamos, subimos, si volvemos, si nos gusta lo que no nos gusta, o que algo que yo no vi hace tiempo, dicen, lancémoslo otra vez a ver si le gusta. Entonces están generando esa adicción, esa ansiedad. Y entonces imagínate a una persona adicta, que ya está adicta, y estoy hablando de jóvenes, adolescentes, adultos, que ayer estaban desesperados porque no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Imagínense esa desesperación. No era solamente que se cayó el sistema, en las redes sociales, ¿me entienden? Sino que yo estoy adicto. Ya me están, obviamente que en muchos casos, inclusive les cuento, hay informes de las propias redes sociales que dicen que están creando una generación de gente que tiene mucha depresión, mucha ansiedad, que vive una vida donde todo el tiempo necesita la validación del otro a través de los likes, a través de los mensajes. Imagínense esa gente que vive así. Totalmente, Ramón. Por eso, para entender, porque ayer yo creo que muchos se quedaron como paralizados, no sabían qué hacer, no sabían incluso que tenían otras alternativas para comunicarse, que lo usábamos hace unos años atrás nada más, pero tan paralizados se quedaron en ese estado de no saber qué hacer, estamos incomunicados y auxilio más o menos, que no pudieron avanzar con su día, ¿verdad? Con esa ansiedad, ese agobio, ese miedo de por favor que ya vuelva, ¿verdad? Y también yo hice una medición, más allá de ese parálisis, me di cuenta que todo el tiempo estamos conectados, estamos con internet, o sea, nos enteramos de las noticias por internet, escuchamos música a través de internet, usamos el YouTube, el Spotify, no sé, nos comunicamos todo el rato por internet, o sea, ya no hay más el otro modo habitual. Claro, claro, se ha perdido el contacto del ser humano con el ser humano. Sí, ¿recuerdan el famoso chiste? Ayer que se colgó WhatsApp y las redes sociales, salí por mi casa y encontré gente que decía que era mi familia. Sí, era un meme, sí, bueno, sí. Sí, entonces, pero eso pasa en realidad. Hay gente que yo tengo, les cuento, esto pasó hace ya 5 años, escuchen bien, no, más, 7 años, más o menos, cuando comenzaban las redes sociales y todo este hecatombe. Yo tenía una paciente que tenía que hablar con su hija, porque tenía muchos problemas entre ellos dos, o sea, entre ellas dos, perdón. Tenía muchos problemas y tenían que resolver el conflicto que tenían. Entonces yo le digo, bueno, la tarea esta semana es que hables con tu hija. ¿Entendieron bien la tarea, verdad? Claro. ¿Qué tenía que hacer esta mujer? Hablar con su hija.
hablar con su hija. Entonces la semana siguiente le dije, ¿qué tal te fue con la tarea esta semana? ¿Pudiste hablar con tu hija? Y me dice, no, doctor, fue imposible, no pude. Y le digo, pero ¿cómo no pudiste si tú me dices que ella viene del colegio a las 6 de la tarde, que se encierra en su cuarto, no pudiste ir a golpear la puerta, hablar con ella, entenderle un poco, hablar de lo que pasó? Me dice, lo que pasa es que no tenía saldo, doctor. Ay. Para que se den cuenta cómo las redes sociales han reemplazado el diálogo, la comunicación. Imagínense cuántos niños están depresivos porque comen todo el tiempo y el papá y mamá voy a tratar de ser amable, para entretenerles, vamos a usar la palabra entretenimiento, le dan una tablet o le dan un celular conectado al internet para que ahí estén los chicos, y mientras los chicos están conectados en el internet, papá y mamá sienten que no molestan. Papá y mamá sienten que no tienen que hablar. ¿Ustedes se acuerdan de esa red Pinterest? Pinterest, sí. Pinterest. El director de Pinterest era el que anteriormente fue también director de Facebook. Y él decía que llegó una vez a su casa y estaba trabajando en sus redes sociales, en Pinterest. Él antes trabajaba en Facebook, pero decía, cuando yo trabajaba en Facebook no tenía hijos. Cuando pasé a la otra empresa ya tenía hijos. Y le dice uno escucha el diálogo de sus hijos y le dice, ya llegó papá, le dice la nena al nene. Y el nene le dice, pero no importa, él tiene un hijo que se llama Pinterest. O sea, es como que el papá llegó y él dice, yo me sentí muy mal, porque realmente me di cuenta que yo estaba todo el día en el trabajo contestando mails, haciendo esto, mirando las nuevas fotos, mirando todo lo que estaban haciendo. Llegaba a la casa y seguía, y no le daba tiempo a mis hijos, no jugaba con ellos, no los abrazaba. Entonces hay tanto de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de padres, de madres, de hijos que se sienten solos y abandonados. Entonces imagínense, ustedes saben, ustedes dos en particular, por dar un dato, ¿cuántas horas pasan al día en las redes sociales? 12 horas diarias. Y probablemente, en el caso de ustedes que son periodistas, peor, pero probablemente van a tener un récord bastante interesante de 8 o 9 horas al día, claro, en que tu mente... Sí, tu mirada está en la pantalla y estás... ¿Saben por qué uno hace esto? ¿Qué nos enseñó esto? El deslizar, que eso es dopamina, lo que viene, porque ¿qué dijo? Uno se levanta y mira el celular, Ramón. Hoy lo primero que haces al levantarte es agarrar y entrar a tu celular, ¿verdad? Yo de verdad, que quiero decirte que los smartphones también tienen esa medición, y yo el año pasado, más o menos en octubre, que de la pandemia uno prácticamente se volvió dependiente de la tecnología, hice ese análisis y por eso de ahí sé que 12 horas y que tenía que trabajar, y por eso me hice un ejercicio de los domingos, no tocar mi celular, no postear nada ni en las redes ni nada, liberarme. Y eso incluye todo, desde los mails, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Google, YouTube, todo eso. Y me di cuenta que todo el tiempo estoy conectada. Así es. Y fíjate que te está comiendo años de vida una pantallita. Entonces, por tanto, ustedes ya son adultos, más o menos tienen su vida medianamente pues acomodada o ya encaminada. Pero imagínense jóvenes que tienen que estudiar, que deberían estar en la universidad, o deberían estar en el colegio, o deberían estar haciendo alguna carrera, que todo el tiempo están prendidos al celular, no le prestan ninguna atención al profesor, porque de alguna manera tienen el celular ahí pegadito debajo de la hoja del cuaderno, debajo del libro, y están con el celular todo el tiempo pendiente, y ahí mismo, mientras el profesor da la clase, están mandando y viniendo mensajes de todo tipo, pero es la red la que te genera esta adicción. No es solamente que yo no quiero soltar el celular, es la red la que está diseñada, y les cuento, todas las redes están diseñadas así. Creo que en estos días, justamente, no sé si era hoy o mañana, va a haber una deposición, una declaración, alguien va a dar su parecer en el Congreso de los Estados Unidos sobre cuáles son las estrategias que usan las redes sociales para volvernos adictos. Y les cuento, es absolutamente inmoral y sin ética, pero no podemos hacer nada porque ya estamos, digamos, en esa
avalancha de noticias, de información, de videos, de fútbol, de los goles de Messi, del gol de acá, que dijo Mbappé, que no dijo, después que dijo la... ¿Sí me entienden? Sí, o sea, toda esa vorágine... y nos atrapa. Por eso es que los padres, sobre todo, tenemos que actuar con los hijos pequeños y recordar que en las redes sociales también hay muchos pedófilos, pederastas, hay muchos tipos de corrupción. Hay que de cuidarnos. todo tipo. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos, Ramón, especialmente los más vulnerables. Sí, yo te quiero pedir para poder cerrar, porque esto me parece importantísimo para todos nuestros televidentes. ¿Cómo nos cuidamos, cómo prevenimos la nomofobia, que es obviamente el miedo y la ansiedad extrema que sufrimos cuando permanecemos una cantidad de tiempo sin teléfono celular o sin internet? ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Bueno, lo que uno tiene que hacer, recuerden, primero volver a uno mismo, volver a los afectos, volver al cariño, al abrazo, volver a la comunicación con la pareja. Hay gente que no se habla, todo se maneja por WhatsApp, por mensaje de texto. Volver al diálogo, a la mirada, ¿sí me entienden? Volver a los afectos, volver a lo que es real. Porque recuerden, las redes sociales, a pesar de que parezcan ser tan divertidas y tan interesantes, ahí casi la mayoría de las cosas que nos suceden. Los expertos dicen que el 98% de lo que sucede en las redes sociales no es real para la persona que lo mira. No es real. No es real. Sí, imagínense. Parece real, pero no lo es. Exacto, porque es cosas que se sucede a otros, cosas que veo de otros. O por ejemplo, ¿recuerdan eso que todo el tiempo miran las caídas más interesantes del último mes? Y tú miras las caídas, después aparecen otras caídas, ya otros golpes. Colgado. Pero, te quedas colgado y seguís ahí por horas y tu pareja está a tu lado, quizás queriendo hablar contigo, o quizás también enganchada o enganchado con las redes sociales, y entonces no hay comunicación, y ahí normalmente se pierde la familia, se pierde el amor, se pierde el cariño. Así que lo mejor es ser consistentes con uno mismo, no con la pareja. Esto es muy importante, no le culpes a tu pareja. Vos nunca soltás el teléfono ahí, escuchaste lo que dijo el doctor, no sirve. ¿A quién es la única persona que con dificultad nosotros podemos cambiar, aún con mucha dificultad? A uno mismo, totalmente, totalmente. Ramón, de verdad qué placer mirarte, verte acá por las pantallas de NPI acompañándonos en Turno Tarde. Muchísimas gracias por esta recomendación.